Bienvenidos a un nuevo relato de Más allá de lo incomprendido. Empecemos. Ricardo trabajaba como vigilante nocturno en una fábrica abandonada, un lugar de acero y óxido en la zona industrial del Valle de México. El trabajo solitario y monótono le servía como castigo y escondite para un secreto que no podía olvidar. El aire allí siempre olía a metal quemado y azufre. Eran las 3 de la mañana. Durante su ronda, Ricardo notó una anomalía. No era la bruma habitual, sino una niebla extraña y baja, de un tono amarillento sucio, que se movía con una intención antinatural. La niebla se arrastraba hacia la fábrica y su olor era tan ácido que le quemaba los ojos. Justo cuando la niebla atravesó la cerca rota, el comunicador de Ricardo falló y las luces de seguridad del perímetro se apagaron de golpe. En la oscuridad total lo escuchó, un susurro tenue que se mezclaba con el zumbido de las torres eléctricas. No venía de la fábrica, ni de afuera, sino del propio aire viciado. Se repetía, y esta vez reconoció la palabra. Ricardo. La voz seca y áspera resonó en su cabeza, tan íntima que le hizo recordar su pasado. Se giró, iluminando la niebla con su linterna. Estaba solo, pero el susurro había sido tan claro que el miedo se volvió tangible. La niebla no era solo humo tóxico, sino una presencia que, al fin, había notado que él estaba allí, listo para ahondar en su culpa. Ricardo no huyó. No podía. Sus pies se sentían pegados al concreto frío, paralizados por el miedo. La niebla verdosa se esparcía como un charco viviente, y el aire espeso le apretaba el pecho. La voz volvió, pero esta vez no era un solo susurro, sino un coro apagado, como si viniera de miles de personas respirando el mismo aire contaminado. Ricardo, el conductor. El corazón de Ricardo dio un vuelco. El accidente, el secreto que lo había obligado a dejar su vida anterior y tomar este trabajo nocturno. Esa noche, el recuerdo lo golpeó como una bocanada de aire helado. La voz se burló, volviéndose más clara, más definida. ¿Crees que el metal oxidado te esconde? ¿Crees que la soledad te limpia la culpa? Intentó correr hacia la caseta de seguridad. El aire denso lo seguía. Se sentía como nadar en ácido. Sacó su teléfono para pedir ayuda, pero la pantalla estaba muerta y las luces de seguridad seguían apagadas. Estaba atrapado. Lo peor no era la niebla o el olor, era la voz, que ahora repetía el nombre de la víctima del accidente. Ella confió en ti. Condujiste. Bebiste. Se dio cuenta de que la criatura no era un fantasma de la carne, sino de la mente. No lo atacaba con garras, sino con memoria. La niebla no solo era un gas tóxico, sino el vehículo de una conciencia parasitaria que había estado esperando. Cada vez que inhalaba el aire pesado, la voz se hacía más fuerte, más convincente. La voz cambió su tono volviéndose persuasiva, como la de un viejo amigo. Solo tienes que aceptarlo, Ricardo. Mírala de nuevo. Revive el momento. Es lo único real aquí. Se levantó, temblando. Vio a través del patio hacia la niebla una figura alta y oscuramente distorsionada. No era un cuerpo, sino una ausencia de luz, una concentración de la noche y de su miedo. Entró corriendo al edificio principal sellando la puerta de acero. Se apoyó contra ella, hiperventilando, pero sabía que la niebla ya estaba dentro. Estaba en sus pulmones y la voz estaba en su cabeza. ¿A dónde vas a huir, Ricardo? Estoy en cada respiro que das. Estoy en tu culpa. Y te mereces este aire. La criatura no lo dejaría en paz hasta que se ahogara en sus propios remordimientos.
Ricardo no podía escapar de la voz. Se había refugiado en la vieja oficina del capataz, atrincherándose con un escritorio metálico. Pero la niebla tóxica no necesitaba puertas. Se había filtrado por las rejillas de ventilación y por las rendijas de las ventanas rotas, llenando el aire que respiraba. La voz no cesaba, amplificando su trauma hasta hacerlo insoportable. Míralos, Ricardo, sus caras en el pavimento. ¿Cómo puedes dormir? ¿Cómo puedes respirar este aire? El vigilante se tapó los oídos, pero el sonido venía de adentro. Se dio cuenta de que la criatura era una extensión de la contaminación, un parásito que había evolucionado para alimentarse de la culpa y el resentimiento de los humanos que contaminaban su entorno. La niebla no lo estaba matando, lo estaba torturando, forzándolo a revivir su peor momento una y otra vez, hasta que su psique colapsara. En un rincón de la oficina, bajo una capa de polvo, encontró un viejo libro de contabilidad. No eran registros financieros, sino un diario personal de un antiguo capataz. Las entradas fechadas hace décadas hablaban de un vertido ilegal de desechos tóxicos en el terreno de la fábrica. El capataz escribía sobre la tierra enferma y cómo, al poco tiempo, el aire comenzó a hablarle, llenándolo de ideas oscuras y recuerdos ajenos. No es un fantasma, es la conciencia de todo lo que tiramos aquí. Se alimenta del arrepentimiento químico, del metal que se oxida y del alma que se pudre. Es la culpa de la ciudad hecha aire. La verdad lo golpeó con más fuerza que el olor químico. La niebla tóxica era una conciencia colectiva de dolor, nacida de la polución de la ciudad. Y él, con su trauma latente, era el huésped perfecto. En ese momento, la niebla lo envolvió por completo. La visibilidad se redujo a cero, y el coro de voces se convirtió en un rugido ensordecedor que clamaba por justicia. Ricardo no solo oía el accidente, lo estaba reviviendo. Sentía el impacto, el olor a gasolina y el terror. La criatura había logrado su objetivo. El dolor de su pasado se había manifestado en el presente, y él estaba a punto de ahogarse en él. Solo había una forma de debilitarla: negarle su alimento. Pero eso significaba enfrentar lo que había huido a esconder en esa fábrica. Ricardo sabía que no tenía escapatoria física, envuelto en la niebla tóxica, reviviendo el accidente una y otra vez. Sentía que su mente se rompía. La voz era un eco ensordecedor de su propia culpa. Recordó las palabras del diario: la criatura se alimenta del arrepentimiento que la gente intenta enterrar. Para sobrevivir, debía negar ese alimento. En un último acto de voluntad, Ricardo dejó de luchar contra el recuerdo, abrió la boca y respiró el aire envenenado, no para ahogarse, sino para encarar a la criatura. «Sí, fui yo. Yo conduje esa noche», gritó al vacío. «Fui descuidado, fui un irresponsable. Lo acepto. Es mi culpa y viviré con ella, aquí, solo». Al pronunciar esas palabras, un silencio antinatural cayó sobre el espacio. El coro de voces se detuvo de golpe. La niebla tóxica se contrajo como si la hubieran apuñalado. Su silueta distorsionada se retorció y se hizo diminuta, ya que el dolor de Ricardo, al ser aceptado, dejó de ser un alimento nutritivo. La criatura no podía parasitar la culpa que era abiertamente reconocida y asumida. La niebla se disipó con una rapidez sobrenatural, dejando solo el denso aire químico y el silencio. Las luces del perímetro parpadearon y volvieron a encenderse. El teléfono de Ricardo recuperó la señal. Estaba vivo y el terror se había ido. Ricardo salió de la fábrica al amanecer. El aire de la ciudad seguía siendo gris y pesado, pero ya no le susurraba. Había ganado, pero la victoria fue costosa. Había regresado a la vida, pero con su pasado expuesto. Ya no estaba huyendo, sino viviendo la penitencia que la criatura le había impuesto.
pero ahora bajo sus propios términos. Al mirar hacia atrás, hacia la fábrica silenciosa, Ricardo sintió la certeza de que la niebla tóxica y la voz seguía ahí, latente en el aire de la ciudad. Una criatura nacida de la contaminación y la miseria humana, esperando pacientemente a la próxima alma solitaria que intentara esconder su remordimiento en la oscuridad. Él había escapado, pero el aire de México siempre estaría buscando a su próxima víctima. Si te atreves a mirar más allá de lo incomprendido, suscríbete.